Amén, podéis tomar asiento y voy a pedir a nuestra hermana Janet, que ella es la que le toca compartir hoy la palabra del Señor, que ya vaya pasando para acá y ya le dejo a ella el púlpito y pongamos atención a nuestros corazones, ¿verdad? Y a nuestros oídos para lo que Dios ha puesto en su boca, ¿verdad? Y en su corazón para nosotros. Dios os bendiga. Gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén. Le damos gracias a Dios por este maravilloso día, hermano, donde podemos seguir glorificando su nombre. Le damos gracias a Dios porque pudimos levantarnos con la disposición de venir a su casa. Es lo mejor que hemos podido hacer, hermano. Empezando las primicias adorando a nuestro Dios. Amén. Y estoy segura que el resto de la semana Dios se va a seguir glorificando en nosotros. Amén. Y bueno, le doy las gracias primeramente al Señor por esta oportunidad que me da en esta mañana de compartir con ustedes la palabra. Y bueno, a la iglesia, por supuesto, que me ha permitido, ¿verdad?, traer, como dice el pastor, el mensaje de la palabra de Dios. Y quiero que me acompañen en segundo libro de Samuel, capítulo 12. Gloria al Señor. ¿Cuántos están contentos? Amén, aleluya, porque Jesús produce gozo en nuestras vidas. Yo estoy sumamente contenta, hermano, y quiero compartir esto con ustedes. Hoy me acompaña mi hermana, que se ha convertido al Señor hace un par de meses y ya nos está visitando acá en la iglesia. Mi hijo y sus 2 hijos. Amén. Entonces, esa es la benevolencia del Señor. Amén. Entonces, estoy muy, muy agradecida con Dios y me gozo por ello. Amén. De verlos acá. Leemos la palabra de nuestro Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 12. 12. Leemos el nombre de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. En esta hora, Dios mío, te adoramos y te bendecimos. Te damos toda la gloria porque eres Dios bueno y poderoso. Eres Rey de reyes y Señor de señores. Eres el Dios, aleluya, que salvó nuestras vidas. Y te agradecemos eso, Señor, y por eso estamos aquí y creemos, Señor, que necesitamos de ti. Creemos que tu palabra nos edificará y tú nos quieres enseñar porque tú nos amas, Señor. Te pido que bendigas tu palabra, Señor, que sea a través de tu Espíritu, Dios mío, que tú puedas usarme en esta mañana y que tú bendigas cada alma, que sea prosperada a través de tu palabra y que podamos, Dios mío, entender, podamos reaccionar a la palabra y sobre todas las cosas, Dios mío, reconocer que tú nos amas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema llamado Cuida tu secreto. Amén. Cuida tu secreto. La palabra secreto proviene de una palabra hebrea que se llama seter. Y esto significa algo que está oculto, algo que no está encubierto, algo que no ha sido manifestado, algo que está escondido. Bíblicamente podemos decir que un secreto son los planes que hacemos o que ejecutamos en privado antes de que sean conocidos. Esto es algo oculto, como dije anteriormente, y que no es de conocimiento de los demás. Toda persona tiene secretos. Todos tenemos secretos. En lo más íntimo de nuestro corazón siempre guardamos secretos. Ahora, entendemos que muchos de estos secretos no se revelan por vergüenza,
no se revelan porque no tenemos una persona a la que podamos confiárselos, o simplemente no se revelan porque queremos guardarlos con nosotros. Nosotros, por ejemplo, podemos tener secretos con Dios. Yo tengo mis secretos con Dios. Cuando Dios me da una palabra, yo la guardo entre Dios y mi persona, para mí y para Él. Usted puede tener un secreto con Dios. Sin embargo, para con Él es imposible que tengamos secretos. No podemos tener secretos para Dios, porque Él lo conoce todo, absolutamente todo. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, la Escritura nos enseña que Dios conoce, sabe absolutamente todo. Nuestro pasado, por supuesto, nuestro presente y aún lo que ha de venir. Dios conoce absolutamente todo. Y Hebreos 4:13 nos confirma eso. Vamos a ver qué dice. Gloria a Dios. Dice así: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, refiriéndose a la persona de Jesús. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No solamente están desnudas, sino que aunque nosotros mantengamos el secreto, allí de la misma forma le vamos a dar cuenta a Dios. Ahora bien, vamos a entrar en el contexto del texto que hablamos porque necesitamos saber por qué me refiero a este texto. Aquí podemos ver que esto pertenece a una declaración de juicio o de disciplina de parte de Dios para el rey David. Y acontece algo muy trascendental en la vida de David, que Dios permitió ser manifestado en la Escritura para que nosotros conociéramos que a Dios no le podemos esconder nada. Y sobre todas las cosas, que Dios no se hace partícipe del pecado de nadie. Porque Dios es un Dios justo, es santo y es bueno. Y yo voy a leer en el capítulo 12 del verso 1 al verso 6. Y dice así: el Señor envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive el Señor, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Nosotros aquí podemos observar una parábola. Para poder declararle el pecado al rey David, Dios envía al profeta Natán con una parábola, porque Dios es tan hermoso, hermano, que Él quiere que nosotros entendamos nuestro propio pecado, que nosotros reconozcamos que cuando otra persona lo hace, lo vemos mal, pero cuando lo hacemos nosotros, está bien. Y esto es lo que aconteció aquí. Y hay una parábola donde los personajes se identifican de la siguiente manera. El rico era el rey David. El hombre pobre era Urías Eteo, que ahora vamos a ver quién era Urías. La corderita era una mujer llamada Betsabé, esposa de Urías Eteo. Ahora bien, aquí aparece un cuarto integrante en esta parábola y es un caminante. ¿Quién es este caminante? Cuando nosotros nos vamos al original hebreo, en ese texto, este personaje que es nombrado 3 veces, primero como el caminante, después nos dice aquel que venía contra aquel hombre y después habla, ¿verdad?,
aquel hombre y luego dice aquel que había venido. Y estas tres maneras de expresarse son diferentes. Cuando dice el caminante la primera vez, la palabra dice algo que fluye. Cuando traducimos la palabra del original, significa algo que fluye. Entonces, este caminante era alguien que iba a entrar, que iba a correr y iba a tratar de penetrar dentro de la casa de este hombre. La segunda palabra, cuando aparece aquí, donde dice contra aquel hombre, es una palabra hebrea que significa huésped. Entonces, no solamente era alguien que corrió o que fluía a la casa de este hombre, sino que es alguien que vino a hospedarse. Y la tercera palabra que refleja aquel hombre es la palabra is y significa cadáver. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, era pecado tocar un cadáver, era inmundicia. Y si este caminante, cuando yo hago la traducción de Ishi, significa cadáver, entre otras traducciones, ¿verdad? Entre otras palabras, me dice que no solamente era alguien que corría a entrar a la casa del hombre rico, sino que también vino a hospedarse, pero venía a traer muerte. Ese caminante no es más que el pecado. Y eso es lo que Dios le estaba enseñando a David a través de la parábola, que ese caminante le había llegado a él. ¿Y en qué tiempo le llegó a David? Entonces vamos a ver qué aconteció. Vemos que David era un guerrero, pero él no nació guerrero. Él era un adorador y era un orador. Era un hombre que adoraba y oraba a Dios cuando leemos la Escritura. Y por agradar a Dios, Dios le dio la fuerza, la sabiduría y la valentía para ser un guerrero. Entonces él dependía de Dios para ser un guerrero, hermano. No era por sus habilidades. Era porque él tenía a un Dios que era el Dios de los ejércitos, ese Dios con el cual él se enfrentó a Goliat. Ahora bien, vamos a ver por qué David es comparado con este hombre rico y con este caminante. Si nos vamos al capítulo anterior, en el capítulo 11, en el verso del 1 al 3, vamos a leer lo siguiente. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, destruyendo a los amonitas, y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió que un día, al caer la tarde, que se levantó de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, la hija de Elián, mujer de Urías Eteo, el hombre pobre que vimos en la parábola. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, es decir, había un pecado. Y esta mujer sabía que había un proceso que tenía que pasar y era purificarse, santificarse. Y eran 7 días que tenía que estar apartada. Ahora bien, dice aquí, y se volvió a su casa y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Ahora aquí viene el problema. Ese caminante que vino a la vida de David, vino por un descuido espiritual, hermano. Porque ¿dónde tenía que estar David? En la guerra. Él no tenía que estar en casa, no tenía que estar tomando siesta, no tenía que estar de vacaciones. El problema es que a veces nosotros no discernimos cuándo es el tiempo de la guerra. Y en el tiempo de la guerra estamos durmiendo espiritualmente. Y eso le pasó a David. Y la guerra que tenía David no era con los amonitas,
ni era con los moabitas, ni era con los filisteos, porque para eso tenía a Joab y a sus 37 valientes. La guerra que tenía David estaba en sus miembros. Santiago 4:1 dice lo siguiente, vamos a leerlo. ¿Sí me ayudan? Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros? ¿No es de nuestras pasiones, las cuales combaten en nuestros miembros? Pues David tenía una batalla muy grande, porque David tenía unas debilidades notorias. Y una de las debilidades de David eran las mujeres. Sabemos que cada vez que David ganaba una batalla, se llevaba una mujer como trofeo. Cuando Saúl dijo que pedía los 100 prepucios de los filisteos, él llevó 200 por su hija. Cuando murió Nabal, aquel hombre insensato, ¿qué fue lo primero que hizo? Tráigame a Abigail, que la voy a hacer mi esposa. Y así sucesivamente, hermano. Entonces vemos que tenía una debilidad. David tenía un harén, que dice más adelante que Absalón tomó 10 mujeres del harén de su padre, concubinas, y se llegó a ellas en el terrado de la casa delante de todo el pueblo. ¿Tenía necesidad David de tomar una mujer casada que tenía a su esposo y tenía un hogar? No tenía necesidad de hacer eso. Además de eso, tenía muchas esposas. Mire, tenía la mamá de su primogénito Amnón, tenía la mamá de Absalón, tenía Abigail, tenía la mamá de Adonías y ahora también quería a Betsabé. Entonces vemos, hermano, que estos caminantes representan el pecado que no se sacia, hermano. No se sacia. Y en el mismo Salmo 42 dice que un abismo busca a otro abismo. ¿Y qué es un abismo? Es un hueco profundo que no tiene fin. Y conduce a otro y a otro y a otro. Y a la voz de una cascada no tiene fin. Así es el pecado, hermano. Cuando nosotros dormimos espiritualmente, y cuando tenemos una batalla, tenemos que orar, hermano. No tenemos que oír el caminante, porque el caminante siempre va a querer comer. Y si nosotros le damos comida a ese caminante, pues va a producir un fruto. La Escritura nos enseña en Gálatas capítulo 6, dice, no erréis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y ahí vemos que el mismo Pablo, en Romanos 7:18, decía, el pecar no está en mí, sino en mis miembros. Yo no quiero pecar, pero mi naturaleza me incita a codiciar, a pecar, a hacerlo. Entonces, amados hermanos, eso está en nosotros. Eso no estaba en el rey David. Y lo que quiero decir es que el pecado no tiene límites, ni en edad, ni en tiempo, ni en raza, nada, hermano, nada de eso. Él no ve si es un rey, él lo que quiere es destruir nuestras vidas. Pero el pecado no se consuma si nosotros no lo alimentamos. Esos caminantes tenemos, hermanos, que desecharlos. Tenemos que cerrarle la puerta a esos caminantes. Porque David le abrió la puerta con el adulterio. Pero es que el pecado son muchas cosas. Y aquí donde vamos, que un pecado llama a otro. Aconteció que él consumó su pecado y bueno, hubo una manifestación de ese pecado, que fue el embarazo de Betsabé. Y como él sabía lo que había hecho, ¿sabe qué cosa tremenda cuando conocemos las Escrituras? Porque él sabía que él era un reo de muerte espiritual. Ese era un pecado capital porque hizo transgresión de 3 de los mandamientos de las tablas de la ley. Primero, codició la mujer de su prójimo. Segundo, adulteró. Y tercero, asesinó. Porque no le bastó. No sabía cómo justificar su situación. Y mandó a llamar a este hombre que estaba en el frente de batalla. ¿Y sabe para qué lo mandó? Yo sé que usted conoce la Escritura, pero necesitamos decirlo. Para que viniera
y tuviera intimidad con su esposa para hacerle creer tanto a él como a todo el pueblo de Israel que ese hijo era de Urías Heteo. Pero como Dios no le encubre el pecado a nadie, este hombre le dijo: no, rey, yo no puedo ir y comer y disfrutar y tener relación con mi esposa mientras que todo el pueblo está batallando en la guerra. Yo no voy a hacer eso. Esto confronta a David, porque es que el problema cuando estamos enceguecidos con el pecado y nos confronta, seguimos ciegos y estamos más ciegos. Por eso esa palabra no pudo llegar en ese momento de corrección y él seguía ciego. Y el adulterio produjo en él un deseo de asesinar y acabar con Urías. Y eso fue lo que hizo. Le escribió una carta donde le entregó y lo pusieron al frente de la batalla y ahí lo asesinaron. Cuando vino la noticia de que había muerto Urías, pues David llegó y su esposa pasó el tiempo de luto y David pasó como el mejor rey de todos. Porque como todo estaba en secreto, él hizo creer al pueblo que él era el mejor prójimo, el mejor hermano y el mejor rey. Porque quiso consolar a la viuda dándole el honor de ser su esposa. Pero resulta que era para tapar un pecado que no sabía cómo hacer para tapar. Y la solución para él fue asesinar al esposo de esta mujer. Y por eso le viene esta reprensión. Pero no le vino enseguida, hermano. Pasó casi un año, ¿sabe? Casi un año. Y a veces estamos en situaciones y creemos que no vemos la acción de Dios. Y es que Dios se olvidó o es que no pasa nada. Pero sí pasa y pasa mucho. Sobre todo espiritualmente porque nos secamos. Nos secamos espiritualmente. Dios se aparta de nosotros, hermano. Perdemos la gracia, el amor, la misericordia de Dios. Y viene la sequedad. Y ahí es donde viene el peligro. Porque entonces no sabemos cómo volver a Dios. Nos da vergüenza. ¿Cómo? Y vienen otra vez los caminantes a decirnos que Dios no nos va a perdonar. Y eso ha pasado a muchas personas y seguirá pasando. Pero hoy yo quiero decirte que Cristo nos redimió del pecado. Que Cristo nos da la oportunidad de limpiar nuestras vidas. Por eso estamos aquí, porque creemos en esa redención. Y entonces vemos que David deja pasar un tiempo y ya vamos a ver más adelante cómo se sentía David en ese tiempo que Dios se había apartado de él. Porque es que hay un problema, hermano. Cuando Dios se aparta de nosotros y ya no está su amor ni su misericordia, que ya no sentimos su presencia, viene el dolor, viene la angustia, viene la depresión, viene la zozobra, que no sabemos qué hacer, que no encontramos solución, que estamos inquietos, que no podemos ni siquiera orar. Y no estamos hablando de personas que no conocen a Dios, aquí estamos hablando del rey David, hermano. Aquí estamos hablando de un hombre que hizo un tabernáculo, le hizo una tienda al arca del Señor, donde 24 horas al día se adoraba y se sacrificaban animales para adorar y glorificar a Dios. Y significa que en ese tiempo David igual oraba y adoraba. Y delante del pueblo era el mejor rey, porque había un secreto. Había un secreto entre Dios, Betsabé y él. Pero como a Dios no podemos ocultarle nada, llegó el momento. Llegó este momento, porque, hermanos, mire, nosotros tenemos una batalla cada día como la tuvo David. Y esa batalla nosotros no la podemos librar viendo televisión, no la podemos librar de paseo, no la podemos librar entreteniéndonos en otras cosas, hermano. Porque la Escritura me dice, en 2 de Corintios, capítulo 10, verso del 4 al 5, vamos a ver qué es lo que nos dice.
Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Aquí está la clave. En el tiempo de la guerra tenemos que llevar el pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Cómo vamos a obedecer a Cristo? Leyendo las Escrituras y orando. Necesitamos, hermano, mantener esa vida de oración. Pero no es cualquier oración, hermano. Es una intimidad con Dios. Y si nosotros escudriñamos las Escrituras, David era un hombre que tenía intimidad con Dios. Esto nos dice que ninguno estamos exentos de eso, hermano. Ninguno. No nos confiemos, porque de quien nos tenemos que cuidar primeramente es de nosotros mismos. Y David no se cuidó de él mismo. David le dio cabida a ese caminante. Y podemos ver, ¿verdad?, que Zacarías nos dice en su capítulo 4, verso 6, dice que no es con espada, no es con ejército, no es peleando, hermano, no es discutiendo, no es dando razones, no es buscando argumentos, no es haciendo creer que yo tengo la razón, ni es abandonando el problema. No, es con el poder del Espíritu Santo que se nos ha dado, hermano. ¿A quién? A los que obedecen. Porque necesitamos obedecer la Escritura. Nos dice el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 32. Y nosotros somos testigos, diciendo los apóstoles, de la persona de Cristo, ¿verdad? Somos testigos de Él, de Cristo y del Espíritu Santo que ha sido dado a los que obedecen. De la única manera que nosotros podemos tener esa ayuda con el Espíritu Santo es a través de la obediencia de las Escrituras, hermano. Permitiéndole que nos confronte. Y vemos que David, hermano, tenía ese secreto. Cuando el secreto es divulgado, porque es que hacemos cosas en secreto, hermano, que desagradan a Dios. ¿Y qué pasa? Bueno, lo vemos aquí. Le damos gracias al Señor que David pudo reconocer. Y dice que enseguida, David en el verso 14 dice, entonces dijo David a Natán, segundo libro de Samuel 12:14. Dice la respuesta al verso que leímos. Entonces David dijo a Natán, pequé contra el Señor. Porque es contra Dios que pecamos. No es contra el prójimo, que a él también le hacemos daño. Porque cuando pecamos contra Dios, no amamos a nuestro prójimo. Porque si yo amo a Dios y amo al prójimo, yo no voy a fornicar, yo no voy a adulterar, yo no voy a mentir, porque eso le hace daño al prójimo. Le hace daño a mi familia, le hace daño a mi hermano, le hace daño a la comunidad, hermano. A todos nos hace daño cuando hay pecado en medio nuestro. A todos. Yo no puedo decir, bueno, en mi casa no hay pecado y estoy bien. No, hermano, porque de repente en casa de mi hermano sí lo hay. Y yo tengo que dolerme de eso. Entonces vemos que también Dios le da una palabra y le dice, y Natán le dijo a David, también el Señor ha redimido tu pecado, no morirás, porque sabe, él tenía que morir, porque él vimos que pecó contra Dios violando 3 estatutos de la ley, del decálogo. Pero vamos a ver cuál era la sentencia para ellos. En Levítico capítulo 20, verso 10, está la sentencia para el adúltero. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Imagínense, una muerte, hermano. Pues ahora la muerte física. Ahora la muerte es espiritual. Eso es lo que trae a nuestras vidas el pecado, muerte espiritual. No tenemos comunión con Dios.
Salimos de la gracia y no podemos entrar al reino de los cielos, hermano. Salga a la calle y pregúntele a las personas si van al cielo al morir. Le dicen, claro, yo voy al cielo, pero entonces mienten, entonces estafan, entonces hacen una cantidad de cosas, tienen celos, tienen envidia, murmuran, chismean. Y entonces dice, no, pero es que yo no maté a nadie. Pero la palabra me dice que si yo aborrezco a mi hermano, soy homicida. Que si yo veo y codicio a un hombre o a una mujer en mi corazón, ya he adulterado. Y soy reo de muerte, porque lo dice aquí, ¿verdad? Ahora, él también asesinó a Urías. En Levítico 24:17 nos dice lo siguiente. Asimismo, el hombre que hiere a muerte a cualquier persona que sufra la muerte. Entonces, había un propósito en la vida de David, hermano. Había un llamado, había un propósito. Era el rey, estaba ungido, era un hombre de guerra. Dios amaba a David, porque era conforme a su corazón. Eso significa que se amoldaba a lo que Dios quería hacer. David estaba presto. Sin embargo, por causa del llamamiento, Dios le dijo que no lo iba a matar en ese momento, hermano. Pero eso fue David. Hoy Dios no anda por allí matando personas, hermano, pero hay una muerte espiritual, como dije anteriormente, que nos aparta de Dios y nos impide hasta que nuestra oración llegue a su presencia. Y necesitamos, hermano, estar en la presencia de Dios. Es la única manera que no le vamos a dar cabida a esos caminantes. Ahora bien, vemos que así, vamos a leer ahora en segundo, ahí mismo, el verso 14. Dice, vamos a leer en 2 de Samuel 12, del 7 al 13. Entonces Natán le dijo a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho el Señor Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá y por si esto fuera poco te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra del Señor haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste esa espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuera tu mujer. Así ha dicho el Señor. Entonces, aquí vemos la sentencia. Él no iba a morir, pero tenía que sufrir unas consecuencias. El pecado, hermano, en nuestras vidas trae consecuencias y consecuencias nefastas. Y en todas las ocasiones afectan a nuestra familia, afectan a nuestros hijos. Ellos no van a pagar por nuestro pecado, porque el Señor dijo que cada quien pagaría por su propio pecado. Pero los afectan, hermano. De una o de otra manera afectan la vida de nuestros hijos, nuestros nietos. Toda nuestra familia es afectada por causa del pecado. Y vemos que David sí se le dio una sentencia. Como él no iba a morir porque todavía había propósito en él, le dijo que la sentencia que él iba a tener iba a ser la misma que David declaró. David declara a aquel hombre, ¿verdad? En el verso 6 dice, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. La ley establecía en Éxodo 22:1, que el que robare una cordera tendría que pagar con 4. Y la sentencia vino sobre David de esa forma. Sus 4 hijos murieron a espada entre ellos mismos. Conocemos la historia y la voy a resumir brevemente porque no me quiero detener en David. Porque aquí no se trata de exaltar o de marcar el pecado de David. Se trata, hermano, de que todo lo que nosotros hacemos en secreto sale a la luz. Todo sale a la luz, hermano, en algún momento. Y el Señor quiere que nosotros nos pongamos a cuenta, que lleguemos a tiempo, hermano, antes de que el pecado nos avergüence, porque no es Dios el que nos avergüenza, es nuestro propio pecado, por eso lo mantenemos en secreto.
Y dice que comenzó, hermano, esta desgracia en casa de David. Comienza Amnón, su primogénito, y viola a una de sus hermanas llamada Tamar. Y eso desagradó, hermano, a otro de sus hijos, el hermano de Tamar, de madre y padre, llamado Absalón. Y dice que desde ese día él guardó en su corazón rencor por su hermano. Pero lo más grave es que David no hizo nada. David no corrigió a Amnón, hermano. Entonces seguimos con el mismo problema. No hubo una corrección. Nosotros tenemos que corregir el pecado, hermano. En nuestros hijos, en nuestros padres, en quien sea, tenemos que corregir el pecado. Y esto produjo que 2 años después, Absalón asesinó a su hermano Amnón. Y no solamente eso. David amaba a Absalón y lo que hizo fue sacarlo de la tierra. Tampoco lo corrigió. Con el tiempo volvió, para resumir. ¿Y qué hizo? Se sublevó contra su padre, se levantó contra él. Y viene la agonía contra David nuevamente, hermano. Otra batalla, que no era una batalla con un ejército, hermano. Era una batalla en él mismo. Era una batalla en él y se humilló. ¿Sabe por qué? Porque David tuvo que abandonar la ciudad. No era porque él le tenía miedo a Absalón, era porque él amaba a su hijo. Él no iba a levantar la mano contra su hijo, hermano. Pero vemos que su hijo murió por manos de Joab, su primo. Y vemos que después Adonías, su hijo más pequeño, también hace lo mismo, se levanta contra el reinado de Salomón. Y va y quiere los privilegios del rey David. Y también muere por decisión de Salomón. Entonces, hermano, aquí vemos esas 4 muertes trágicas en la vida de un rey que Dios usó de gran manera, que amaba a Dios, que adoraba a Dios. Hermano, todo sale a la luz. Y este pecado de David trajo estas consecuencias. Y no sabemos, ahora nosotros lo sabemos porque el Espíritu Santo permitió que eso se escribiera para que nosotros sepamos que Dios no encubre el pecado a nadie. Hay otra historia, hermano, igual de terrible. Y es Onán. Cuando nosotros leemos la Escritura en Génesis capítulo 38, vemos uno de los hijos de Judá, hijo de David, de Jacob, de las 12 tribus, de los 12 príncipes. Dice que tomó a una mujer y tuvo 3 hijos. Y su primogénito tomó una mujer llamada Tamar. Y dice que era malo. Este hombre era malo. No describe qué maldad hacía su primogénito pero sí dice que Dios le quitó la vida. Y luego, sabe que hay una ley llamada la ley del levirato, que si el mayor no tenía descendencia, el hijo menor o el siguiente tenía que casarse para que la descendencia saliera. Y ese primer hijo que tuviera ese hermano con la esposa del muerto iba a heredar todo lo del primogénito. Y aquí vemos algo similar, hermano. A lo mejor usted no ve lo similar, pero sí, ¿sabe qué? Yo se lo voy a leer. Y está en Génesis 38. Y dice así. Entonces Judá le dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano vertía en tierra para no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos del Señor lo que hacía, y él también le quitó la vida. Hermano, esto no había una cámara de televisión, ahí no había nadie viendo nada, y el único que veía eso era Dios, hermano. El único que estaba ahí, había un secreto entre este matrimonio, y esta mujer sufría. Y a veces, hermano, hacemos cosas en secreto que hacen sufrir a los demás y que desagradan a Dios. ¿Y sabe qué? Dios le quitó la vida, hermano. Pero no se angustie, hermano, que también hay cosas buenas que hacemos en secreto. Amén. Aleluya. Hay un caso hermoso de alguien que hizo algo en secreto y fue visto por Dios. ¿Y sabe quién fue? Gedeón. Dice la Escritura que Gedeón era un varón esforzado y valiente y se escondía en secreto de los madianitas. Y llegaba y aventaba el trigo en el lagar, que era un lugar donde solamente se procesaba el fruto de la vid.
donde se hacía el vino o la sidra, pero era un lugar cerrado y él estaba allí escondido, sin temor a que llegaran y lo asesinaran. Y Dios estaba viendo lo que Gedeón estaba haciendo. Y se le presentó el Señor. Hermano, cuando hacemos cosas que agradan a Dios y cuando somos esforzados y valientes, viene el Señor a visitarnos, aleluya. Y a veces tenemos temor y tenemos miedo como tenía Gedeón, pero el Señor le dijo, paz, Gedeón, paz, porque tú salvarás a tu pueblo. Amén. Y esa paz para nosotros hoy es Cristo. No tengas temor. Mira, si viene el caminante, dile que no. Dile que no al caminante, hermano. Hay que orar. Hay que orar. David dejó de orar. Por eso, porque estaba durmiendo, estaba descansando y dice que alababa al Señor 7 veces al día. Dejó de alabar y dejó de orar. Cuando dejamos de orar y de alabar, nos dormimos espiritualmente, hermano. Y no podemos discernir cuando llega el caminante. Tristemente, hermano, hace unos días escuchamos unas noticias y vino un caminante, hermano, a una persona que conozco. Y no pudo discernir, hermano, el caminante. No lo pudo discernir. Y le dio de comer, ¿sabe? Y hoy no está entre nosotros. Entonces yo quiero decirte, hermano, que hasta que el caminante no viene, tú eres el que tienes la decisión de hacerlo o no darle de comida. Eres tú el que tienes la decisión. Y si necesitas ayuda, pide ayuda, hermano. Pide ayuda en oración. Pide ayuda, hermano, porque para eso somos una familia en el Señor. Y necesitamos entender que cuando nosotros le damos de comer a ese caminante, nuestra familia sufre. Esta persona escuchó a ese caminante, se quitó la vida y ahora está una familia destruida, una hija huérfana, una esposa desconsolada, toda una familia grande y toda una comunidad trastornada por esta situación. Entonces, mis hermanos, necesitamos entender que día a día tenemos una batalla que librar. Y esa batalla solamente la vamos a poder ganar con Cristo. Sin Cristo, hermano, usted va a buscar psicólogo, usted va a buscar psiquiatra. Yo no le estoy quitando nada de efectividad al psicólogo y al psiquiatra, hermano, no me malinterprete. Yo lo que digo es que la fuerza que tú no tienes te la va a multiplicar el Señor. Amén, porque Él da fuerza al que no tiene ninguna, hermano. Y multiplica la fuerza al cansado. Y a veces estamos cansados. Y a veces creemos que necesitamos descansar. Y es verdad, hermano. Pero para eso tenemos que apoyarnos. Apoyarnos porque el Espíritu Santo nos fortalece. Jesús estaba agotado, estaba cansado, hermano, ahí en Getsemaní y estaba orando y dice, hermano, que su sudor era como gotas de sangre, pero también dice que vino un ángel y le fortalecía, hermano. Entonces en esos momentos más difíciles, que estamos más vulnerables, hermano, no escuches al caminante, no lo escuches, hermano. Ora a tu Dios, porque ¿sabe qué? El Señor nos dijo en Mateo capítulo 6, verso 6. Mire qué hermoso es el Señor. Por eso es que tenemos que amar tanto a Jesús, hermano. Ay, mire, yo estoy derretida por Jesús, hermano. Yo de verdad que, yo amo a mi Señor. Y dice el 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, hermano. Nos habla del secreto. Quiere el Señor que tú tengas un secreto con Él, hermano. En el secreto. Y tu Padre que ve, ¿en dónde? En el secreto. Te va a recompensar en público, hermano. Qué hermoso, hermano, es estar en el secreto con el Señor. Y eso no es que yo cierre la puerta y me encierre en el cuarto, porque eso no me lleva a mí al secreto. A mí lo que me lleva al secreto es que yo tenga mi alma en paz con la palabra, con Cristo, que yo esté en paz con todos. Eso es lo que me va a mí permitir entrar en la presencia del Señor. Así que, mis amados hermanos, mire, todo lo que hacemos en secreto será manifestado en público. Si pecamos, si oramos.
Aquí vemos que el problema de David, como lo dije antes, fue que dejó de adorar y de orar, porque estaba ocioso. Cuando entramos en el secreto y alcanzamos esa intimidad, hermano, mire, tocamos el cielo y usted tiene que ser diferente. Su día tiene que ser diferente, hermano. Mire, su corazón, mi corazón palpita, hermano. Mire, cuando yo no tenía a Cristo, yo buscaba, hermano, yo buscaba las 1001 maneras de ser feliz, de sentirme bien. Pero cuando yo conocí a Cristo, hermano, yo conocí el verdadero amor. Y mi corazón, hermano, desde ese día palpita. Desde ese día yo creo que estoy viva, hermano. Y no hay un día que yo no busque que mi corazón se desborde, hermano. No hay un día. Desde hace 20 años, hermano, no hay un día, porque si no, ¿sabe? No pudiera estar de pie. Porque hay batallas en nuestras vidas, hermano, que vienen a cada momento. Hay batallas que librar, pero Dios nos dejó herramientas, nos dejó el ayuno, nos dejó la oración. Mire, David, cuando se enteró que su hijo iba a morir, ayunó y oró por 7 días después de haberse arrepentido. Entonces, hermano, mire, yo creo que si nosotros reconocemos hoy que hemos hecho algo en secreto y que no es agradable a Dios, es el momento, hermano, de ponernos a cuenta. Es el momento de reconocer, porque ¿sabe qué? Ahí va a venir la gracia de Dios. Ahí va a venir su misericordia. En días pasados escuché una hermana que decía, mire, en el arca de Noé, y me trasladó a ese momento. En el arca de Noé nosotros leemos, pero no nos imaginamos. Y vamos a imaginarnos que entramos en un arca con nuestra familia y hay todo tipo de animales. Y ya al pasar días empieza el mal olor, ¿verdad? Los gritos de esos animales. El león, el elefante, la paraulata, la guacharaca, no sé cómo les dicen aquí. Esas aves que chillan constantemente. Y todo ese escándalo. Y de noche, los lobos. Imagínese usted. Y lo incómodo que estaban los animales. Y también ellos estarían incómodos. Pero ¿sabe qué, hermano? Que me llamó la atención que decía la hermana. Que Noé se asomaba, hermano. Y lo que veía era agua, hermano, era destrucción. Pero veía que en el arca había vida, hermano. Y el arca es Cristo. Y en Cristo es donde está la vida, hermano. No nos salgamos del arca, hermano. Necesitamos estar en esa arca, hermano. Y si tú estás apartado del Señor, yo te invito en esta mañana, en esta tarde, que te pongas a cuenta, ¿sabes? Porque sin Él no podemos hacer. Si hay alguien que no ha recibido al Señor en esta mañana, yo le invito también. Mire que es un paso tan hermoso. Y aquí no se trata de que usted sea evangélico y que venga a la iglesia. No. Aquí nosotros no estamos tratando de reclutar a nadie. Nosotros lo que queremos es que usted sea salvo, que usted conozca el gozo, la paz, que usted conozca la verdadera vida y el verdadero amor, y lo demás lo va a producir el Espíritu Santo en usted. Por eso nosotros estamos aquí, hermano. No es porque nadie nos reclutó, no es porque nadie nos dijo, nos obligó a venir, porque es que a ti nadie te obligó a venir hoy. Tú viniste porque el Espíritu Santo te trajo. Por eso fue que viniste. Porque nosotros no tenemos poder para obligar a nadie ni persuadir a nadie, hermano. Es el Espíritu Santo que quiere que tú le conozcas. Es el Espíritu Santo que quiere decirte que hoy hay una oportunidad. Que en eso que tú no puedes, Él sí puede. Hay cosas, hermanos, que nosotros no podemos hacer. Es imposible. Mire, si Dios no toca nuestras vidas, no vamos a poder lograr hacer nada. Vamos a cerrar nuestros ojos. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. En esta hora, Dios mío, te adoramos y te bendecimos. Señor, gracias. Gracias porque tú nos diste vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Dios mío, en esta hora rogamos a ti tu asistencia, Espíritu Santo.
Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a detectar esos caminantes, Señor, para decirles que no. Señor, mira, si hay algo en secreto que te ha incomodado, Dios mío, en esta hora lo presentamos ante ti y te pedimos perdón, Señor. Y te rogamos que tu misericordia, tu amor y tu bondad, Señor, venga sobre nosotros. Porque la sangre de tu precioso Hijo que fue derramada en esa cruz para darnos salvación y vida eterna, Señor, hoy está disponible para nosotros. Hoy está aquí esa sangre. Hoy está aquí tu Espíritu Santo para darnos vida. Señor, te damos gracias. En esta hora, Dios mío, ruego por tu iglesia, ruego por los amigos, ruego por aquellos que no te conocen, Dios mío, para que tu Espíritu Santo, Señor, los confronte con esta palabra. Oh, Dios mío, si hay algún enfermo en esta mañana, yo te ruego que pases tu mano sanadora, Dios mío, sobre las espaldas, sobre las piernas, Dios mío, los pies. Oh, Señor, llévate el cansancio, la angustia, la depresión. En esta hora, Dios mío, yo te ruego, Padre, que tu palabra dice que tú viniste a libertar a todo aquel cautivo de corazón, Dios mío. Tú viniste a darnos paz. Oh Señor, gracias te doy. Bendice a tu iglesia, Dios mío. Te doy toda la gloria, Señor, y te doy toda la honra, porque eres Dios bueno en los cielos y en la tierra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dele un aplauso a nuestro Señor. Amén. Porque Él vive y reina para siempre. Aleluya. Dios les bendiga.